Visualiza a alguien inmóvil frente a una puerta que podría revolucionar su existencia. Una posibilidad real de transformación, de nuevos horizontes, de un destino diferente. Sabe exactamente qué debe hacer: alzar la voz, avanzar 1 metro, pronunciar 4 palabras, pulsar, enviar, aceptar la propuesta. Pero permanece quieto. Los músculos se tensan, el pulso se dispara y ese susurro interno emerge como un fantasma en la penumbra. ¿Y si resulto insuficiente? ¿Y si fracaso? ¿Y si me convierto en motivo de burla? Ese instante, que parece insignificante, marca la frontera entre aspiraciones que se materializan y aspiraciones que se desvanecen en el olvido. Y sin darse cuenta, millones repiten esta escena cada día. No por carecer de talento, sino por carecer de fe en sí mismos. La realidad duele. Nadie te enseña a creer en ti, ni en las aulas, ni en la oficina, y casi nunca en el hogar. La mayoría aprende a ocultarse, a cuestionarse, a solicitar autorización, a buscar aprobación externa. Y cuando intenta cambiar, arrastra un temor casi imperceptible de resultar inadecuado. Pero los estoicos comprendieron algo que la mayoría todavía ignora. La certeza en uno mismo no surge por casualidad. Se forja en tu interior, momento a momento, como un tejido muscular que únicamente se desarrolla cuando se ejercita. Marco Aurelio dirigía el imperio más formidable del planeta cargando incertidumbres, angustias, obligaciones inimaginables. Y aún así ejecutaba decisiones. No porque fuera indestructible, sino porque aprendió a guiarse por valores, no por impulsos momentáneos. Epicteto, que nació en cadenas, entendía que el único espacio que nadie podía arrebatarle era su universo mental. Y Séneca insistía en que la verdadera fortaleza no radica en aparentar seguridad, sino en encarnarla. Y esto es precisamente lo que aprenderás aquí. Cómo edificar certeza estoica, genuina, silenciosa, inquebrantable, y finalmente alcanzar aquello que ya te pertenece por derecho. Este contenido no trata sobre lemas inspiradores, no trata sobre creer en vibraciones positivas, trata sobre un método práctico, sustancioso y revolucionario, fundamentado en 6 etapas empleadas por los pensadores más brillantes de la historia para afrontar retos que pulverizarían a cualquier persona ordinaria. Y antes de adentrarnos en estas etapas, existe una verdad que debes considerar. Tu existencia está siendo dirigida por cuánto confías en ti mismo. Cada elección que hiciste el mes pasado, incluso aquellas que evitaste hacer, fueron moldeadas por el grado de certeza que posees. Y esto implica algo fundamental. Si controlas este elemento interior, controlas tu rumbo. Observa cómo todo se transforma cuando ya no necesitas la validación ajena, cómo las elecciones se vuelven más nítidas, cómo la ansiedad retrocede, cómo la razón se ordena, cómo empiezas a distinguir rutas donde antes solo percibías muros. Esta es la potencia de la certeza estoica. Te reubica en el epicentro de tu propia existencia. Por eso, durante este recorrido, descubrirás que la confianza no es un don innato ni una gracia divina. Es un entrenamiento, una práctica interna, un estilo de vida. Y no importa si recién comienzas o si ya has tropezado muchas veces, los estoicos siempre afirmaron que todo individuo es capaz de metamorfosearse desde dentro hacia afuera, siempre que esté dispuesto a examinar su propia conciencia con honestidad. Y aquí es donde nuestra travesía arranca. Hoy descubrirás cómo silenciar el monólogo interno que te boicotea, cómo moverte incluso cuando la angustia intenta inmovilizarte, cómo desestimar opiniones externas, cómo distinguir lo que gobiernas de lo que escapa a tu alcance, cómo desarrollar hábitos que incrementan tu autoestima y cómo aprovechar pequeños triunfos para multiplicar tu fuerza interna. Cada etapa es un ladrillo. Aislados son valiosos. Unidos, edifican la identidad de alguien que finalmente se respalda a sí mismo.
no porque el mundo lo aprobó, sino porque decidió respaldarse. Ahora que sabes dónde te encuentras, es momento de entrar en la primera etapa estoica para convertirte en alguien que conquista lo que le corresponde legítimamente. Etapa 1. Gobierna el monólogo interno. Si prestas atención, notarás que existe un diálogo ocurriendo dentro de tu mente constantemente. Una conversación que nadie más percibe. Una narrativa que determina tus movimientos, tus fronteras, tus decisiones. Y aquí es donde los estoicos inician, en la voz que escuchas cuando estás en soledad. Marco Aurelio escribía para sí cada noche, no para ser leído por otros, sino para rectificar su propio razonamiento. Epicteto afirmaba que ningún adversario es más peligroso que la voz interior que te persuade de tu incapacidad. Para ellos, la certeza es resultado directo del diálogo interno que cultivas a diario. Entonces, la cuestión es elemental. ¿Qué te has estado diciendo a ti mismo? La mayoría vive repitiendo expresiones que nunca eligieron. No puedo lograrlo. Esto no me corresponde. Saldrá mal. No tengo suficiente valor. Estas expresiones no emergen porque sean verídicas. Emergen porque fueron nutridas durante años, a veces desde la niñez. Individuos que te menospreciaron, circunstancias que te marcaron, vivencias que te lastimaron. Todo esto genera raíces imperceptibles que se vuelven pensamiento automático. Pero aquí está el aspecto crucial. El hecho de que un pensamiento surja en tu mente no implica que sea realidad. Y por eso la primera etapa estoica para edificar certeza es aprender a dominar esa voz. No controlarla por la fuerza, sino educarla mediante la conciencia. Los estoicos creían que cualquier emoción destructiva nace de una interpretación errónea. Es la interpretación, y no el suceso en sí, la que genera el pánico, la vacilación, la inseguridad. Por eso, Marco Aurelio cuestionaba constantemente: ¿lo que estoy pensando es un hecho o es simplemente mi conclusión apresurada sobre el hecho? Esta pregunta lo revoluciona todo. Por ejemplo, piensas: voy a fallar. Eso no es un hecho. Es una proyección emocional generada por el temor. Piensas: se burlarán de mí. Tampoco es un hecho. Es una historia inventada por tu mente intentando protegerte de un dolor imaginario. El monólogo interno destructivo se nutre de especulaciones. La certeza se nutre de lucidez. Por eso, una táctica estoica poderosa es la interrupción de la narrativa. Funciona así: un pensamiento automático surge. No puedo hacerlo. En lugar de creerle, preguntas: ¿quién afirma eso? ¿Es un hecho o es solamente un temor? Al hacer esto, rompes la ilusión de que aquel pensamiento representa la verdad. Ese breve intervalo de claridad ya disminuye el dominio de la voz interior que te sabotea. A partir de ahí, reemplazas la interpretación destructiva por una interpretación racional. En lugar de «no puedo hacerlo», piensas: «todavía no lo he hecho, pero puedo aprenderlo». En lugar de «saldrá mal», piensas: «puedo experimentar, evaluar, modificar e intentarlo nuevamente». En lugar de «me juzgarán», piensas: «las opiniones no determinan mi valía». Observa que no se trata de repetir frases optimistas, se trata de rectificar la narrativa equivocada que la mente genera sin tu autorización. Y cuanto más practicas esto, más tu mente aprende a trabajar en tu beneficio, no en tu contra. Los estoicos también empleaban un método llamado distanciamiento racional. Observaban su propio pensamiento como si estuvieran viendo a otra persona pensar. Esto genera espacio, y en el espacio nace el dominio. Intenta visualizar tus pensamientos como nubes atravesando el firmamento. Aparecen, se transforman, se alejan. Tú no eres la nube, tú eres el firmamento. Cuando comprendes esto, percibes que los pensamientos no son mandatos, son simplemente eventos mentales, y no necesitas obedecerlos. Con el tiempo, este dominio interior genera un efecto profundo. Comienzas a confiar más en ti,
¿Por qué? Porque tu mente deja de ser una enemiga y se convierte en una compañera. La certeza verdadera no es gritar, soy capaz. La certeza verdadera es la serenidad de quien sabe que, cuando un pensamiento limitante aparezca, no será arrastrado por él. Y así es como empiezas a construir un terreno interior sólido. Ahora que comprendemos la etapa número 1, llegó el momento de aplicar la etapa número 2, aquella que transforma pensamientos en acción, moverse a pesar del temor. Etapa 2. Muévete a pesar del temor. Existe una ilusión extremadamente común que frena a millones de personas. La idea de que para actuar primero debe desaparecer el miedo. Nada podría estar más alejado de la verdad. Los estoicos sabían que el coraje no surge antes de la acción, surge durante la acción. El temor no es una señal de detenerse, es una señal de que te estás acercando a algo significativo. Epicteto afirmaba que no debemos culpar al miedo, sino la interpretación exagerada que hacemos de él. El miedo es simplemente una emoción fisiológica, un impulso natural del organismo. No es un adversario. El peligro radica en la historia que construimos encima de él. Reflexiona sobre esto. ¿Cuántas cosas en tu vida realmente deseabas hacer, pero postergaste por semanas, meses o incluso años? No porque fueran imposibles, sino porque esperabas un momento en que no sintieras más recelo. Ese momento jamás llegó y permaneciste inmóvil. Lo que quizás no has percibido aún es que las personas que admiras, aquellas que parecen seguras, decididas, intrépidas, no son así porque no sintieron temor, son así porque actuaron a pesar de él. Observa soldados estoicos como Catón o líderes como Marco Aurelio. No despertaban cada día con valentía plena, enfrentaban batallas externas e internas. Tenían vacilaciones, recelos, presiones gigantescas, pero aprendieron a desplazarse incluso cuando la mente gritaba, ¿y si fracasa? La diferencia es simple. El inseguro espera que el coraje aparezca para iniciar. El estoico inicia para que el coraje aparezca. Esto genera un ciclo. Acción, experiencia, certeza. No existe ruta inversa. La certeza nace del contacto directo con lo desconocido. Con cada avance, el temor disminuye un poco. Con cada intento, la mente comprende que no eres tan vulnerable como imaginaba. Y aquí está un secreto que casi nadie menciona. El miedo no desaparece completamente. Simplemente dejas de ser dominado por él. Es como aprender a caminar con el viento en contra. Al principio parece imposible, después percibes que aún puedes avanzar. Los estoicos sugerían un método práctico llamado microacciones de valentía. Funciona así. Identifica algo que estás evitando porque tienes miedo. En lugar de intentar enfrentarlo todo de una vez, realiza el menor movimiento posible en esa dirección. Aunque sea un paso minúsculo, cuenta como victoria. Al día siguiente, otro pequeño avance y otro, hasta que aquello que parecía un gigante, ahora parezca simplemente otra tarea. El cerebro, al percibir que sobreviviste a aquello que temías, comienza a reducir la respuesta del miedo. Esta es una de las formas más veloces de construir certeza genuina. ¿Quieres un ejemplo simple? Si tienes miedo de hablar, graba un audio de 10 segundos. Si tienes miedo de exponerte, comparte una idea con una sola persona. Si tienes miedo de comenzar algo, define un objetivo que requiere solo 2 minutos. Este proceso de reducir el tamaño del monstruo fue utilizado por estoicos durante siglos para enfrentar desafíos que en aquella época ponían vidas en riesgo. Imagina el poder de esto aplicado a tu vida hoy. Lo importante es entender que nunca estarás completamente preparado. La mente siempre intentará protegerte de lo que desconoce, pero no le corresponde decidir tu destino. La decisión es tuya, y cuando actúas, aunque temblando, aunque inseguro, aunque con el corazón acelerado, algo cambia en tu interior.
Una nueva identidad comienza a nacer. Una parte de tu mente percibe: hago lo que debe hacerse incluso cuando tengo miedo. Esta frase cambia el rumbo de la vida de cualquier persona. La certeza que buscas no está en el futuro. Está oculta dentro de la próxima acción, dentro del paso que aún no has dado, dentro del intento que estás posponiendo. Por eso la segunda etapa estoica es tan poderosa. No esperes valentía, provoca valentía. La acción es el remedio para la inseguridad. La acción es la respuesta al temor. La acción es lo que transforma pensamientos en realidad. Y ahora que comprendes cómo moverte a pesar del temor, es momento de enfrentar uno de los mayores enemigos de la certeza humana: el juicio ajeno. Etapa 3. Desestima el juicio ajeno. Si existe algo que paraliza más personas que el temor de equivocarse, es el temor de parecer ridículo, el temor a la mirada de los demás, el temor de ser comentado, analizado, malinterpretado. Es impresionante cómo seres humanos tan diferentes entre sí cargan la misma prisión invisible: la opinión ajena. Los estoicos percibían esto mucho antes de que existiera Internet, redes sociales o presión externa masiva. Epicteto afirmaba que una persona que busca validación vive agotada, porque su paz depende del humor, del interés y hasta de la ignorancia de otros. Es decir, todo lo que ella no gobierna. Y aquí está la pregunta que ellos hacían: ¿cómo alguien puede confiar en sí si vive midiendo su propio valor según las expectativas de quien no vive su vida? La verdad es simple y cruda. No tienes dominio sobre lo que piensan de ti. No tienes dominio sobre malentendidos. No tienes dominio sobre críticas injustas. Y, según los estoicos, nada destruye más la certeza interna que entregar tu mente a jueces externos. Es como si dieras la llave de tu mente a cualquier persona que cruza tu camino. Marco Aurelio anotó en su diario: hoy encontraré personas irritadas, egoístas e ignorantes. No puedo dominar eso, pero puedo dominar cómo respondo. Es decir, los demás siempre tendrán opiniones, buenas, malas, confusas, exageradas. Eso dice más sobre ellos que sobre ti. Y cuando comprendes esto profundamente, un peso inmenso cae de tus hombros. Reflexiona sobre algo simple. ¿Cuántas veces dejaste de intentar algo porque imaginaste a alguien riéndose? ¿Cuántas ideas tragaste porque pensaste que parecerían demasiado grandes? ¿Cuántas oportunidades rechazaste porque no querías lidiar con comentarios? No fue la falta de capacidad lo que te detuvo, fue el temor a observadores que ni siquiera participarían de tu camino. Los estoicos resolvieron este problema con una lógica poderosa. Si no está bajo tu dominio, no debe dominarte. La opinión ajena está fuera de tu dominio. Por lo tanto, no puede ser criterio para tu vida. Y aquí está una metáfora estoica que transforma el modo como percibes los juicios. Imagina que tu mente es una casa. Abres la puerta todos los días. Muchas personas pasan por la calle. Algunas gritan, otras se burlan, algunas te elogian, pero nada de eso te alcanza, a menos que invites a esas personas a entrar. Puedes escuchar ecos afuera, pero solo sufres cuando decides prestar atención. Ahora, aquí está el punto exacto donde tu certeza comienza a nacer. La persona segura no es aquella que nunca es juzgada. Es aquella que aprendió a seguir adelante incluso siendo juzgada. Si estás decidido a seguir tu vida sin temor al juicio, escribe en los comentarios la frase: elijo mi propio camino. Esta frase, simple, es un compromiso silencioso contigo mismo. Y también fortalece la comunidad del canal con personas que están caminando en la misma dirección. Ahora, retomando, los estoicos también enseñaban a no confundir opinión con verdad. La opinión de alguien sobre ti es solo eso, un pensamiento que surgió en la mente de otra persona. No es sentencia, no es ley, no es definición. Y si hoy alguien piensa algo sobre ti,
mañana ya pensará otra cosa. La mente humana cambia con el humor, con el estrés, con la envidia, con la admiración, con la confusión, con la expectativa. Es decir, es el terreno menos estable para construir una identidad. La única opinión que importa para el estoico es la opinión basada en la propia virtud. Si estás actuando con valentía, integridad, intención correcta y hábitos firmes, entonces el juicio del mundo es ruido, no dirección. A partir del momento en que desestimas el peso de la mirada externa, tu vida cambia. Realizas más, creas más, arriesgas más, hablas más, avanzas más. Y cuando avanzas, algo ocurre. La certeza crece, y cuando la certeza crece, comienzas a conquistar aquello que siempre fue tuyo, pero no te atreviste a tocar. Ahora que aprendiste a liberarte de la prisión de la opinión ajena, podemos entrar en una etapa crucial para la certeza estoica: aceptar el dominio limitado sobre las cosas. Etapa 4. Acepta el dominio limitado. Existe una verdad simple que puede liberar a cualquier persona de la ansiedad, de la inseguridad y de la sensación de estar siempre fallando. No controlas casi nada de lo que sucede en el mundo, pero controlas completamente cómo reaccionas a lo que sucede. Este es uno de los pilares más profundos del estoicismo, conocido como dicotomía del control. Y para construir certeza real, necesitas absorber esto de forma práctica, no solo teórica. Los estoicos afirmaban que existen dos tipos de cosas: las que están bajo tu dominio, tus pensamientos, tus elecciones, tu esfuerzo, tu enfoque, tus acciones; las que no están bajo tu dominio, opiniones de otros, clima, economía, pasado, futuro, resultados externos, interpretaciones ajenas, circunstancias inesperadas. El problema es que la mayoría invierte energía precisamente en el segundo grupo, intentando controlar lo que nunca estuvo al alcance de sus propias manos. Y cuanto más intentas controlar lo incontrolable, más inseguro te vuelves. ¿Por qué? Porque es imposible ganar esa batalla. La persona que intenta controlarlo todo vive agotada, ansiosa, tensa, sin certeza. Ya la persona que domina únicamente lo que está dentro de sí vive más ligera, más eficaz y paradójicamente más poderosa. Marco Aurelio escribió: si algo externo te perturba, el problema no está en la cosa en sí, sino en el valor que le das. Es decir, el sufrimiento no proviene del evento, proviene de la interpretación, y esa interpretación está completamente bajo tu dominio. Llevemos esto a la vida real. No controlas si alguien va a criticarte, pero controlas si esa crítica te define. No controlas si un proyecto tardará en funcionar, pero controlas si continúas presentándote todos los días para trabajar en él. No controlas el humor de las personas, las circunstancias del día, el imprevisto que aparece, pero controlas si reaccionas con desesperación o con claridad. Y cuando te enfocas únicamente en lo que puedes controlar, algo extraordinario ocurre. Tu certeza crece naturalmente porque comienzas a percibir resultados consistentes proviniendo de aquello que depende exclusivamente de ti. Los estoicos enseñaban que la raíz del sufrimiento humano está en el apego al resultado. Las personas dicen: solo confiaré en mí cuando todo empiece a salir bien. Pero la lógica estoica es la opuesta. Comienzo a confiar en mí cuando hago lo que debe hacerse, incluso sin garantía de resultado. Esta mentalidad genera independencia emocional. Imagina dos personas. La primera coloca su autoconfianza en manos del mundo. Solo cree en sí cuando es elogiada, cuando todo va bien, cuando nada se sale del plan. La segunda coloca su autoconfianza en sus propias actitudes. Cree en sí porque sabe el esfuerzo que hace, los hábitos que mantiene, la intención que porta. ¿Cuál de ellas es inquebrantable? La segunda, siempre la segunda, porque nadie puede quitarle lo que la fortalece.
Este es el corazón de la etapa 4. Cuando aceptas que no controlas todo, finalmente dominas aquello que realmente importa. Ahora, una práctica estoica simple y poderosa para entrenar esto. Ejercicio. Separación inmediata. Cuando algo te moleste, pregúntate a ti mismo, ¿esto está bajo mi dominio o no lo está? Si no lo está, lo sueltas. Si lo está, actúas. Es casi como encender una luz dentro de un cuarto oscuro. Dejas de reaccionar automáticamente y pasas a responder con conciencia. Otro método usado por los estoicos era el prerrefuerzo emocional. Pensaban, es probable que hoy algo no salga como deseo. Es probable que alguien actúe de forma irracional. Es probable que exista un obstáculo inesperado. Y al anticipar la realidad humana, reducían el peso emocional de lo inesperado. No por pesimismo, sino por preparación. Y personas preparadas sienten menos temor. Personas preparadas confían más en sí. Personas preparadas no se desmoronan ante la primera señal de caos. La certeza estoica nace del entendimiento de que tu mente es un territorio independiente. El mundo puede mover todo alrededor, pero tu centro permanece firme. Y cuando tu centro es firme, actúas mejor, decides mejor y vives mejor. Ahora que aprendiste a aceptar el dominio limitado y a gobernar tu propia energía, es momento de avanzar hacia una etapa que transforma certeza en identidad, la autodisciplina cotidiana. Etapa 5. Practica la autodisciplina cotidiana. Mucha gente cree que la certeza nace de talento, suerte o personalidad. Pero para los estoicos, la certeza nace de una única fuente, respeto propio. Y el respeto propio solo existe cuando cumples aquello que te dices a ti mismo. Este es el núcleo de la autodisciplina. La autodisciplina no es vivir una vida rígida, aburrida o militarizada. La autodisciplina es simple. Es hacer lo que debe hacerse, incluso cuando no tienes ganas. La mayoría despierta cada día guiada por emociones. Estoy cansado. Hoy no puedo. Lo dejaré para después. No estoy de humor. Y cada vez que obedecen estas frases, envían un mensaje silencioso a sí mismos. No puedo contar conmigo. Esta es la razón oculta por la cual tantas personas tienen dificultad para confiar en sí mismas. Se traicionan repetidamente en pequeños detalles. Los estoicos sabían que la disciplina no se trata de tareas, se trata de identidad. Cuando cumples una pequeña promesa, tu mente comprende, digo y hago. Y esta percepción, acumulada diariamente, genera un tipo de certeza imposible de quebrantar. Marco Aurelio, aun siendo emperador, despertaba temprano y escribía para sí en el diario. No lo hacía porque fuera fácil, lo hacía porque era necesario para mantener su mente alineada a los principios que defendía. Epicteto afirmaba que la libertad nace de la disciplina, y esto parece contradictorio, hasta que lo vives en carne propia. Quien no tiene disciplina es esclavo de sus propias excusas. Quien tiene disciplina es libre para ejecutar cualquier cosa que decida. Y aquí está el secreto que casi nadie percibe. La autodisciplina no crece en grandes actos, crece en pequeñas repeticiones. Si despiertas y arreglas tu cama, tu mente registra. Comencé el día cumpliendo algo. Si prometiste estudiar 20 minutos y estudias, tu mente registra. Respeto mis decisiones. Si prometiste caminar por 10 minutos y caminas, tu mente registra. Tengo dominio sobre mis acciones. Estos pequeños registros se acumulan y como un depósito diario construyen una reserva emocional llamada certeza. Ahora, ¿por qué esto es tan poderoso? Porque una persona disciplinada no necesita depender de motivación. La motivación es inestable, va y viene. La disciplina permanece. Imagina dos personas. Una espera motivación para actuar, la otra actúa porque se comprometió consigo misma. ¿Cuál de ellas vive con más estabilidad? ¿Cuál de ellas avanza más? ¿Cuál de ellas construye más certeza interna? La respuesta es obvia.
Los estoicos practicaban ritualmente hábitos simples: despertar al mismo horario, revisar acciones del día anterior, planificar los próximos pasos, entrenar la presencia mental, resistir impulsos innecesarios. Nada de esto era grandioso aisladamente, pero todo esto, sumado, creaba un carácter, y el carácter es la base de la certeza. Ahora, una práctica estoica para que apliques a partir de hoy. Ejercicio: el compromiso de 3 minutos. Elige una acción pequeña que fortalezca tu identidad. Beber agua al despertar, leer un párrafo, organizar el escritorio, tender la ropa, escribir 3 líneas de reflexión, caminar por 3 minutos. El objetivo no es la acción en sí, sino el acto de cumplir aquello que prometes. Hazlo durante 10 días seguidos. En el 10º día, observa cómo te sientes. Percibirás que algo cambia silenciosamente. Comienzas a confiar en ti porque comienzas a obedecerte. Y esta es la certeza más sólida que existe. Cuando dominas la disciplina, el temor disminuye. Cuando dominas la disciplina, la duda se debilita. Cuando dominas la disciplina, tu identidad cambia. Dejas de ser alguien que intenta y te conviertes en alguien que hace. Y ahora, con la disciplina interna comenzando a crecer, estamos listos para una etapa que la mayoría ignora, pero que multiplica tu fuerza mental: honrar tus propias pequeñas victorias. Etapa 6. Honra tus pequeñas victorias. Existe un error silencioso que destruye la certeza de millones de personas. Ignoran sus propias conquistas. No importa cuánto avanzan, siempre parece poco. Nunca se permiten reconocer lo que ya hicieron. Y cuando no reconoces tu historia, tu mente aprende a creer que no evolucionas, incluso cuando evolucionas. Para los estoicos, esto era un absurdo. Marco Aurelio revisaba sus días para observar no solo los errores, sino también lo que hizo bien. Epicteto enseñaba que nadie crece sin aprender a ver su propio progreso. Séneca recordaba que los pasos menores son los que sostienen las grandes transformaciones. Solo que la mayoría vive condicionada a lo opuesto. Valoran únicamente el resultado final, la gran conquista, el momento brillante, e ignoran los pequeños avances que forman el camino completo. El resultado: una sensación constante de insuficiencia, una duda constante sobre la propia capacidad y una autoconfianza siempre baja, incluso cuando la persona está avanzando en la vida. La gran verdad es que la certeza nace mucho más de las pequeñas victorias que de las grandes. Las grandes victorias ocurren pocas veces. Las pequeñas ocurren todos los días. Cuando celebras solo lo extraordinario, pasas la vida pensando que no estás haciendo suficiente. Pero cuando aprendes a valorar lo simple, ahí sí construyes una identidad segura. Piensa así: cada pequeña victoria es una prueba, una evidencia, un registro interno que dice: avancé, hice, entregué, mejoré. Y la mente necesita esas pruebas para creer en ti. Imagina que tu certeza es una hoguera. Las grandes victorias son troncos enormes. Impresionan, llaman la atención, pero no aparecen siempre. Ya las pequeñas victorias son como ramas secas. Son discretas, pequeñas, rápidas, pero son ellas las que mantienen el fuego encendido todos los días. Sin ellas, la hoguera se apaga. Los estoicos llamaban esto autoobservación racional. No se trata de vanidad, no se trata de ego, se trata de reconocer hechos. Si despertaste temprano cuando querías dormir más, eso es victoria. Si dijiste no a algo que te alejaría de tu camino, eso es victoria. Si leíste una página, victoria. Si insististe un día más, victoria. Si contuviste la lengua en un momento de irritación, victoria. Si te cuidaste cuando nadie estaba mirando, victoria. Estas pequeñas cosas construyen un tipo de certeza interna que no depende de espectadores. Es una fuerza silenciosa, y el estoicismo siempre valoró lo que es silencioso. Ahora existe un hábito poderoso para desarrollar esto:
Ejercicio estoico, el registro de progreso. Al final del día, pregúntate a ti mismo, ¿qué hice hoy que me dejó mejor que ayer? Puede ser algo pequeño, puede ser casi imperceptible, pero escríbelo. El acto de registrar transforma la victoria interna en victoria consciente y tu mente aprende a asociar esfuerzo con crecimiento. Otra práctica estoica es visualizar tus pequeñas victorias como peldaños. Cada peldaño parece pequeño individualmente, pero cuando miras hacia atrás y ves la escalera completa, percibes cuánto evolucionaste. Y aquí está el punto crucial de la etapa 6. Cuando honras tus pequeñas victorias, construyes un historial personal que te recuerda de lo que eres capaz. Y cuanto más fuerte ese historial, más natural se vuelve confiar en ti. La inseguridad nace del olvido. La certeza nace del recuerdo. Recordar lo que ya superaste. Recordar lo que ya conquistaste. Recordar quién ya fuiste y quién te estás convirtiendo. Esto es estoicismo puro. No se trata de creértelo, se trata de reconocerte. Y cuando aprendes a hacer esto, dejas de vivir basado en el temor al futuro y pasas a vivir basado en la prueba concreta de tu pasado. Ahora que tienes las 6 etapas claras, prácticas y aplicables, estamos listos para el próximo momento. Integrar todo esto en la vida real y mostrar cómo estas etapas transforman tu identidad. Hasta aquí, aprendiste cada etapa separadamente, como piezas individuales de un mecanismo. Pero el estoicismo nunca fue sobre técnicas aisladas. Se trata de la unión de estas prácticas en un modo de vivir. Y es exactamente aquí donde todo se transforma. Cuando las 6 etapas se encuentran, generan algo mayor que la suma de las partes. Una identidad nueva, una mentalidad blindada, un tipo de certeza silenciosa que no depende de clics, aplausos, elogios o resultados inmediatos. La integración comienza cuando percibes algo simple. Tu vida cambia cuando cambias la manera como te comportas ante tus pensamientos. El monólogo interno, etapa 1, te impide caer en historias falsas. La acción a pesar del temor, etapa 2, te impulsa hacia la realidad. Desestimar juicios externos, etapa 3, te devuelve libertad. Aceptar el dominio limitado, etapa 4, te da paz. Practicar disciplina, etapa 5, fortalece tu respeto propio. Y honrar pequeñas victorias, etapa 6, solidifica tu identidad. Juntas generan un ciclo que se repite diariamente. Piensas con claridad, actúas con valentía, ignoras ruidos externos, te concentras en lo que dominas, cumples tus promesas, reconoces tu evolución. Este ciclo es exactamente lo que produce certeza verdadera. Y diferente de lo que las personas imaginan, la certeza no es una emoción constante, es una consecuencia, una respuesta natural al modo como vives. Cuando comienzas a aplicar las 6 etapas al mismo tiempo, notas algo curioso, te vuelves menos ansioso, no porque el mundo cambió, sino porque tú cambiaste la forma como te posicionas ante el mundo. Las situaciones continúan surgiendo, los desafíos continúan apareciendo, las personas continúan teniendo opiniones, el temor continúa intentando visitarte y la vida continúa impredecible. Pero ya no eres arrastrado por eso, porque ahora tienes estructura interna. Tu mente dejó de ser un campo de batalla sin dirección y se convirtió en una fortaleza organizada. Un ejemplo práctico. Estás a punto de tomar una decisión importante. Antes te perderías en 1000 posibilidades, imaginando escenarios negativos, esperando aprobación, sufriendo por anticipación. Ahora, el proceso interno es completamente diferente. Identificas el pensamiento destructivo y corriges la narrativa. Sientes el temor y actúas igualmente. La mirada de otros aparece, pero no te inclinas ante ella. Algo escapa al dominio y vuelves al centro. Surge pereza, pero honras el compromiso contigo mismo y al final del día registras la victoria, por menor que sea.
Este patrón lo cambia todo. Y cuando vives así por días, después semanas, después meses, un fenómeno natural ocurre. Te transformas. Te transformas en la persona que un día deseaste ser, en la persona que no depende de motivación para actuar, en la persona que no necesita plateas para seguir adelante, en la persona que es guiada por principios, no por emociones volátiles, en la persona que ve progreso donde antes veía fracaso, en la persona que sabe exactamente de lo que es capaz, porque experimenta esto todos los días. Este es el punto donde el estoicismo deja de ser una teoría y se convierte en un modo de existir. Y cuando vives así, algo aún más profundo surge, la sensación de que la vida finalmente está en tus manos. No porque controlas todo, no lo controlas, pero porque ahora controlas lo suficiente, tu mente, tu acción, tu enfoque, tu disciplina y el valor que te das a ti mismo. Es esta combinación la que te hace conquistar aquello que ya era tuyo, pero que no tenías valentía o estructura interna para alcanzar. Ahora que las 6 etapas están integradas, llegó el momento de llevar esta transformación a un nivel más profundo, la síntesis estoica de la certeza interna, donde todo se conecta a una visión mayor de quién te estás convirtiendo. Llega un momento en la travesía en que ya no estás simplemente aplicando técnicas, rutinas o ejercicios. Llega un momento en que percibes que algo cambió silenciosamente dentro de ti. Algo que no tiene sonido, pero tiene peso. Es la sensación de estar finalmente en paz con quien eres. Esta es la síntesis estoica de la certeza interna. No es arrogancia, no es autoestima inflada, no es creérselo. Es simplemente reconocer que estás en dominio de la única cosa que siempre fue tuya, tu mente. Marco Aurelio escribió que la verdadera grandeza humana no está en conquistas externas, sino en la capacidad de mantener el alma firme ante los altibajos de la vida. Decía que la paz no proviene de circunstancias perfectas, sino de una mente que no oscila con el caos alrededor. Este es el tipo de certeza que estás construyendo. Las 6 etapas que aprendiste no cambian solo tu comportamiento, cambian tu forma de existir en el mundo. Cuando dominas tu monólogo interno, dejas de ser enemigo de ti mismo. Cuando actúas a pesar del temor, descubres que la valentía siempre estuvo disponible. Cuando desestimas el juicio externo, te liberas de una prisión invisible. Cuando aceptas el dominio limitado, vuelves al eje. Cuando practicas autodisciplina, generas respeto propio. Cuando honras pequeñas victorias, te conviertes en alguien que reconoce su propia evolución. Esta combinación genera aquello que los estoicos llamaban ataraxia, un estado de estabilidad emocional, claridad y firmeza ante la vida. Es cuando comienzas a percibir que no te alteras tan fácilmente. Problemas parecen menores, opiniones ajenas tienen menos impacto, obstáculos dejan de ser amenazas y se vuelven oportunidades de práctica, errores dejan de ser fracasos y se vuelven materia prima para crecimiento, críticas dejan de herirte y pasan a ser solo ruidos en el paisaje. Y la certeza verdadera nace exactamente de esa calma activa. No es un sentimiento eufórico, es una postura, una base sólida, una raíz profunda. Los estoicos siempre insistieron en que la certeza no es creer que todo saldrá bien. La certeza es creer que sabrás lidiar con lo que sea que suceda. Esto cambia completamente el juego de la vida. Personas inseguras viven intentando predecir el futuro para sentirse seguras. Personas seguras viven preparándose internamente para que el futuro no las desestructure. La inseguridad quiere controlar el destino. La certeza quiere controlar el carácter. Y cuando el carácter es sólido, el destino deja de intimidar. Ahora, imagina por un instante cómo sería tu vida si despertaras todos los días con esta postura interna.
sin temor de intentar, sin vergüenza de ser tú, sin cargar el peso de las opiniones de otros, sin desesperarte con imprevistos, sin dudar de tus capacidades, sin castigo constante por tus propios errores, sin temor de comenzar desde cero. ¿Cómo sería vivir con esa ligereza firme, con esa valentía silenciosa, con esa claridad? Es esa visión la que los estoicos querían que vieras. La certeza no es un objetivo. Es una consecuencia natural de convertirte en quien deberías ser. Cuando vives alineado con tus principios, cuando te observas con sinceridad, cuando entrenas tu mente diariamente, cuando actúas a pesar del temor, cuando honras tus victorias, cuando aceptas lo que no dominas, la certeza nace sola. No necesita ser forzada, no necesita ser declarada, no necesita ser buscada, simplemente aparece, estable, silenciosa, profunda, como resultado de un carácter cultivado. Y es esa certeza la que te hace conquistar aquello que es tuyo, no porque el mundo entrega, sino porque finalmente tienes la fuerza interna para buscar. Llegamos al final de esta travesía, y tal vez lo más poderoso que puedas llevar de aquí no sea una frase, ni una técnica, ni siquiera una enseñanza estoica específica, sino la percepción de que eres capaz de mucho más de lo que imaginas cuando comienzas a confiar en tu propia mente. La certeza no es magia, no es iluminación repentina, no es un momento de claridad que aparece de la nada. La certeza se construye silenciosamente en los bastidores de tu vida, en los pensamientos que eliges alimentar, en las acciones que decides ejecutar, en los límites que decides romper, en la disciplina que mantienes cuando nadie está mirando. Y cuando observas las 6 etapas juntas, percibes que forman una especie de mapa interno. Dejas de sabotearte con narrativas falsas. Actúas incluso en días difíciles. Te liberas del peso del juicio externo. Te concentras únicamente en lo que dominas. Te mantienes firme en la disciplina. Reconoces tu evolución. Este mapa comienza a moldear una nueva identidad dentro de ti. No una identidad basada en comparación, aprobación o apariencia, sino una identidad basada en carácter, conciencia y firmeza. Y aquí está la gran revelación estoica. Cuando te conviertes en esa persona, ya no necesitas buscar certeza, porque te conviertes en la fuente de ella. La vida no se vuelve más fácil, pero tú te vuelves más fuerte. Los desafíos no desaparecen, pero respondes a ellos con serenidad. Los juicios continúan existiendo, pero ya no te inclinas más. Cuanto más practicas, más entiendes que la certeza estoica no se trata de dominar el mundo, se trata de dominarte a ti mismo. Y cuando te dominas a ti mismo, el mundo deja de parecer tan amenazador. Respira profundo por un instante y piensa, ¿cómo sería tu vida dentro de 6 meses si aplicaras estas etapas todos los días? ¿Cómo sería tu postura, tu rutina, tu valentía, tus decisiones, la forma como te percibes y la forma como el mundo te percibe? Notarías claramente una transformación silenciosa, una versión más serena, más centrada, más valiente y más íntegra de ti mismo comenzaría a nacer. Y es exactamente eso lo que los estoicos querían que descubrieras, que el poder que buscas no está en el futuro, ni en las circunstancias, ni en las opiniones externas. Está dentro de ti, esperando disciplina, claridad y valentía para despertar. Ahora, antes de cerrar, quiero pedirte algo simple, algo que refuerza tu propia decisión interna. Si realmente quieres construir esa certeza estoica en los próximos meses, escribe en los comentarios la frase "confío en mí". Esta frase representa un compromiso silencioso, una semilla plantada, un recordatorio para ti mismo de que esto no es solo un video más, es un punto de inflexión. Y si sentiste que este contenido te habló de alguna forma, entonces no olvides suscribirte al canal, porque aquí encuentras siempre reflexiones profundas y prácticas para fortalecer tu mente.
Dale me gusta al video. Eso ayuda mucho al canal. Compártelo con alguien que esté necesitando fuerza interna. Y vuelve siempre que sientas que tu certeza está vacilando. Recuerda lo que Marco Aurelio dijo: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y ahora tienes 6 etapas estoicas para elevar esa calidad todos los días. Cuida tu mente, protege tu disciplina, honra tus pequeñas victorias y construye la certeza que nadie puede quitarte. Nos vemos en el próximo video.